Hay algo en ti que se resiste a fluir. Algo que se aferra. Que intenta detener el movimiento del tiempo o controlar su dirección o predecir su curso. Algo que quisiera que lo que fue pudiera volver a ser, o que lo que es pudiera quedarse así para siempre, o que lo que será pudiera conocerse de antemano. Esa resistencia al fluir tiene un costo. Un costo que no siempre es obvio, pero que el cuerpo paga con tensión, y que la mente paga con ansiedad, y que el espíritu paga con una sensación constante de estar luchando contra algo que es más grande y más poderoso que cualquier esfuerzo humano. Porque estás intentando resistir al río. Y el río no puede ser resistido. Solo puede ser navegado. Esta noche vas a viajar en ese río. No el río de ninguna geografía específica, sino el río de tu propia vida, que es el río donde todo lo que has vivido y todo lo que estás viviendo y todo lo que vivirás existe simultáneamente en corrientes diferentes. Y en ese río, en una barca que te espera desde siempre, vas a aprender lo que todos los que viajan en ríos aprenden eventualmente, que soltar los remos no significa ahogarse. Significa finalmente moverse con el agua en lugar de contra ella. El río de las memorias que fluyen tiene una fuente. Como todos los ríos, nace en algún lugar específico. Y esa fuente, que es el lugar donde todo comienza, está en el centro exacto de tu mundo interior. No en los márgenes. No en la periferia. En el centro. Donde lo más antiguo que hay en ti todavía brota como agua fresca de la roca, donde lo que eres esencialmente, antes de cualquier historia o cualquier herida o cualquier logro, sigue emergiendo puro e inagotable. Para llegar a esa fuente, para comenzar el viaje en el río, necesitas primero prepararte. Y la preparación para cualquier viaje interior es siempre la misma: habitar completamente el momento presente en el cuerpo que tienes, en el espacio donde estás, con toda la atención disponible enfocada en el aquí y en el ahora. Encuentra tu posición para esta noche. La posición que tu cuerpo elige cuando se le da permiso de elegir. Puede ser diferente de otras noches. El cuerpo sabe lo que necesita si le preguntas en lugar de imponerle. Ajusta lo que necesite ajuste. Y cuando llegues a la posición correcta, la reconocerás porque el cuerpo dirá sí de una manera que no requiere palabras. Un sí que es simplemente la ausencia de resistencia, la sensación de estar exactamente donde debes estar. Cierra los ojos. Ese acto simple que separa el mundo exterior del mundo interior. Los párpados cayendo suavemente sobre los ojos, sin fuerza, como pétalos que se cierran cuando llega la noche. La oscuridad detrás de los párpados no es vacío. Es potencial. Es el lienzo sobre el que el viaje se dibujará. Respira. Una respiración profunda que comienza en la parte más baja de los pulmones y los llena completamente hasta que no cabe más aire. Sostén un momento. Y luego exhala, larga y completamente, vaciando los pulmones desde arriba hacia abajo, expulsando no solo el aire sino también la tensión que se acumuló ahí sin que lo notaras. El vacío momentáneo antes de la próxima inhalación. Ese espacio entre respiraciones donde el tiempo se detiene brevemente. Otra respiración. Y otra más. 3 ciclos completos que le dicen al sistema nervioso algo que la mente a veces olvida, que este momento es seguro. Que no hay amenaza. Que el cuerpo puede soltarse. Que todo lo que requiere sostener puede ser soltado porque la tierra te sostiene completamente. Después de las 3 respiraciones profundas, deja que tu respiración encuentre su propio ritmo. Más suave, más automática. El ritmo del cuerpo que sabe respirar sin que le pidas nada. Y en ese ritmo, siente cómo el cuerpo comienza a cambiar su estado. Los pies, tan lejos del corazón pero tan importantes, se aflojan. Los tobillos se vuelven blandos. Las pantorrillas se relajan. Las rodillas dejan de sostener cualquier tensión invisible. Los muslos se vuelven pesados. Las caderas se abren ligeramente hacia los lados, entregándose a la superficie que las sostiene. El abdomen, que a veces guarda emociones comprimidas, se suaviza con cada exhalación. El pecho, donde el corazón late y los pulmones respiran, se expande con cada inhalación y se relaja con cada exhalación. Los hombros, que cargan tanto peso invisible, descienden. Los brazos caen a los lados sin propósito. Las manos se abren o se cierran levemente, sin apretar nada. El cuello se libera. La cabeza descansa completamente en la almohada o en la superficie. El rostro se suaviza. La frente sin arrugas. Los ojos quietos detrás de los párpados. La mandíbula suelta. Los labios ligeramente separados.
Todo tu cuerpo en estado de entrega completa. No dormido todavía. Pero en el umbral. En ese estado crepuscular donde la conciencia está presente pero el cuerpo está completamente relajado. El estado perfecto para los viajes interiores. Y en ese estado, con el cuerpo quieto y la mente todavía observando, comienza a formarse la imagen del viaje. Estás en un claro en medio de un bosque muy antiguo. Árboles tan altos que sus copas se pierden en la bruma que flota en las alturas. Árboles con troncos tan gruesos que necesitarías muchas personas tomadas de la mano para rodear uno solo. El suelo del bosque está cubierto de musgo, suave y verde y húmedo, que silencia completamente el sonido de cualquier paso. Hay helechos gigantes que crecen en las sombras. Hay hongos de colores imposibles en los troncos caídos. Hay una luz verde que se filtra desde arriba, la luz del sol después de pasar por tantas capas de hojas que ha perdido la mayor parte de su color excepto el verde absoluto del bosque primigenio. Y en el centro del claro hay una fuente. No una fuente construida sino una fuente natural, donde el agua emerge directamente de la roca que sobresale del suelo del bosque. El agua es completamente clara. Tan clara que podrías ver cada piedra en el fondo si el fondo no fuera tan profundo que se pierde en la oscuridad. El agua que emerge de la fuente lo hace con una presión constante pero suave, creando un sonido que es el sonido más antiguo que existe, el sonido del agua saliendo de la tierra. Caminas hacia la fuente. Tus pasos en el musgo no hacen ningún sonido. Es como caminar sobre algo que absorbe todo, que no devuelve ningún eco, que te permite moverte en completo silencio. Llegas al borde de la fuente y miras el agua que emerge. Es agua de manantial, del tipo más puro que existe. No ha tocado nada todavía. No ha recogido sedimento ni color ni sabor de nada excepto de la roca de la que emerge. Es agua que acaba de nacer. Y tiene esa cualidad que el agua recién nacida tiene, una vitalidad, una frescura, una pureza que el agua que ha viajado durante mucho tiempo ya no tiene exactamente. Hay un cuenco de madera junto a la fuente. Simple, sin decorar, del tipo que se hace con las manos y que por eso tiene las marcas de quien lo hizo. Lo llenas con el agua de la fuente. El agua fría llena el cuenco hasta el borde. Y bebes. El agua está fría en los labios, fría en la lengua, fría bajando por la garganta. No tiene sabor porque es demasiado pura para tener sabor. Lo que tiene es una cualidad. Una claridad. Como si cada molécula de agua fuera una nota perfectamente afinada. Bebes y sientes el agua llegar al estómago. Sientes como el cuerpo la recibe como algo que reconoce, como algo que necesitaba aunque no supiera que lo necesitaba. Desde la fuente, el agua que no bebes fluye hacia un lado del claro. Forma un arroyo pequeño al principio, apenas más ancho que tu mano. El arroyo fluye entre las raíces de los árboles sobre el musgo, creando ese sonido específico del agua sobre piedras pequeñas que es uno de los sonidos más tranquilizadores que existen. Sigues el arroyo con la mirada. Se aleja del claro, entre los árboles, bajando suavemente en una pendiente que no es dramática pero que es suficiente para que el agua se mueva constantemente hacia adelante. Sigues el arroyo. Caminando junto a él. Observando cómo crece. Como cada pocos pasos otro pequeño hilo de agua se une desde algún lado, otro tributario invisible que agrega su caudal al caudal principal. El arroyo se hace más ancho. Más profundo. Más rápido. Ya no es apenas más ancho que tu mano. Ahora es del ancho de 2 brazos extendidos. Luego de 4. Luego de 10. Estás siguiendo el nacimiento de un río. Y en algún punto del camino, el arroyo que era lo suficientemente pequeño para saltar sobre él se ha convertido en algo que ya no puedes saltar. Se ha convertido en el río de las memorias que fluyen. El río ahora tiene suficiente anchura para ser navegado. Y en la orilla, exactamente donde el bosque se abre a un claro más grande que permite ver el cielo, hay una barca. No es una barca moderna. No es de fibra de vidrio ni tiene motor. Es una barca de madera oscura, construida a mano, con el tipo de diseño que los constructores de barcas tradicionales han perfeccionado durante siglos. Larga y estrecha. Con una proa ligeramente elevada que puede cortar el agua limpiamente. Con bancos de madera pulida por el uso. Con remos descansando en sus soportes, remos de madera oscura que brillan con la pátina que solo el agua y las manos repetidas crean. La barca está amarrada a un poste en la orilla. La cuerda que la sujeta es gruesa y está mojada por el rocío.
Y junto a la barca, sentado en la orilla con los pies descalzos casi tocando el agua, hay alguien esperando. Es el barquero. Ni viejo ni joven. Ni hombre ni mujer exactamente, aunque tiene características que podrían leerse como masculinas o femeninas dependiendo de cómo mires. Lo que es claro es que el barquero pertenece al río de la misma manera en que el río pertenece al barquero. Hay algo en la postura, en la manera de estar sentado junto al agua, en la manera de mirar el río, que habla de alguien que ha pasado toda una vida en el agua. Que conoce el río no intelectualmente sino corporalmente. Que puede leer en la superficie del agua cosas que otros no pueden ver. El barquero te mira cuando te acercas. No con sorpresa. Con el reconocimiento tranquilo de quien esperaba exactamente esto. Exactamente a ti. Exactamente esta noche. Bienvenido al río de las memorias que fluyen, dice el barquero. Su voz tiene la cualidad del agua, suave y constante. ¿Estás listo para navegar? ¿A dónde va el río?, preguntas. A dónde todos los ríos van, responde el barquero. Al mar. Pero el camino hasta allá pasa por muchos lugares. Pasa por las orillas donde tus memorias viven. Pasa por la isla del momento presente. Pasa por el lugar donde el control debe ser soltado. Y termina en el océano de lo posible que no tiene orillas. ¿Es seguro?, preguntas. El barquero considera la pregunta. ¿Seguro de qué? ¿De morir? No morirás en este río esta noche. ¿Seguro de no cambiar? No. Nadie viaja en el río de las memorias que fluyen y sale igual. El río cambia a todos los que navegan en él. Pero el cambio no es peligro. Es lo que el río hace. Lo que el río siempre hizo. El barquero se levanta de la orilla y desata la cuerda que sujeta la barca. Entra, dice simplemente. Subes a la barca. La madera se mueve bajo tus pies con ese movimiento característico de las barcas en agua, ese balanceo suave que requiere un tipo diferente de equilibrio del que requiere la tierra firme. Te sientas en uno de los bancos. El barquero sube después de ti con el movimiento natural de alguien que ha subido a esta barca miles de veces. Se sienta en el banco de atrás, donde están los remos, y con un movimiento experto empuja la barca lejos de la orilla. La barca se desliza sobre el agua. El sonido del agua contra el casco de madera. El barquero comienza a remar con un ritmo regular que hace que la barca se mueva río abajo de manera suave y constante. No rápido, no lento, al ritmo correcto que el río mismo dicta. El viaje ha comenzado, el río al principio es estrecho. Los árboles en ambas orillas están tan cerca que sus ramas se extienden sobre el agua, creando un túnel verde por el que la barca pasa. La luz que se filtra a través de las hojas es moteada, manchas de luz y sombra que se mueven sobre la superficie del agua y sobre tu piel mientras la barca avanza. El sonido del río aquí es el sonido del agua moviéndose sobre un lecho de piedras pequeñas, un sonido continuo y suave que el oído se acostumbra a él hasta que se convierte en el fondo de todo, en el silencio sobre el que otros sonidos ocasionales ocurren. El barquero rema en silencio. No hay conversación. No hay necesidad de ella. El río mismo habla si sabes escucharlo. Y lo que dice en este tramo inicial es simple: estás en movimiento. Ya no estás parado en la orilla. Ya estás en el flujo. Y en el flujo, las reglas son diferentes. No puedes volver atrás. No remando. No caminando por la orilla. La única dirección es adelante, con la corriente, hacia donde el agua va. Después de un tiempo que podría ser minutos o podría ser más, el río se ensancha. Los árboles se retiran un poco de las orillas. Y en la orilla izquierda, la orilla que está a tu izquierda mientras la barca desciende, comienzas a ver algo. Estructuras, casas, pequeñas construcciones de madera en la orilla izquierda del río. No abandonadas pero sí antiguas. Con ese aspecto de cosas que existieron hace mucho tiempo y que de alguna manera siguen existiendo aunque el tiempo haya pasado. Hay muelles pequeños que se extienden desde algunas de las casas hacia el agua. Hay lámparas encendidas en las ventanas de algunas, creando cuadrados de luz cálida en la penumbra del bosque. La orilla izquierda, dice el barquero, remando todavía con ese ritmo constante, es donde viven las memorias de lo que fue. Cada casa en esa orilla es un momento de tu pasado. No todos los momentos. Solo los que dejaron marca. Los que tienen peso suficiente para tener su propia casa en esta orilla. Miras la orilla izquierda con más atención.
Y conforme la barca avanza y pasa frente a diferentes casas, comienzas a reconocerlas. No porque las hayas visto físicamente antes, sino porque reconoces lo que representan. Hay una casa pequeña con un jardín desordenado. Flores silvestres creciendo sin plan. Una hamaca entre dos árboles. Y sabes, sin que nadie te lo diga, que esa es la casa de las tardes de infancia en verano. Las tardes sin estructura y sin horario. Las tardes en que el tiempo parecía infinito y tú eras libre de una manera que después nunca volviste a ser exactamente. La barca pasa frente a esa casa. Y al pasar, algo ocurre que no esperabas. Puedes sentir la memoria. No solo recordarla intelectualmente, sino sentirla corporalmente. El calor del verano en la piel. El olor de la hierba recién cortada. El sonido de algún pájaro que en ese momento no identificabas y que ahora tampoco puedes identificar pero que reconoces. La sensación específica de ese tipo de aburrimiento infantil que no es sufrimiento sino espacio, espacio para que la imaginación llene el tiempo con lo que quiera. ¿Por qué puedo sentir esto tan vívidamente?, preguntas al barquero. Porque en el río, las memorias no son abstractas, responde. Son lugares reales. Estructuras reales. Con todo lo que contenían cuando fueron vividas. El río las preserva no como ideas sino como experiencias completas. Y al pasar junto a ellas en la barca, entras brevemente en su atmósfera. Sientes lo que sentiste entonces. La barca continúa río abajo. Otra casa aparece en la orilla izquierda. Esta es diferente. Más oscura. Con las ventanas cerradas. Con un jardín descuidado, no con la alegría del desorden natural sino con la tristeza del abandono. Y reconoces esta también. Es la casa de una pérdida. No importa exactamente cuál. Todos tienen varias. Pero esta es una que dejó marca. El momento en que algo que era importante se fue. Una persona. Una relación. Una versión de ti mismo. Un sueño. La casa tiene la atmósfera específica de los momentos de duelo. Esa quietud pesada. Ese aire que parece más denso de lo normal. Al pasar junto a esta casa, el sentimiento llega. No tan fuerte como cuando lo viviste originalmente. El río ha suavizado los bordes más afilados. Pero todavía reconocible. La tristeza. El vacío. La sensación de que algo que debería estar ahí ya no está. ¿Tengo que parar en cada casa?, preguntas, porque la idea de revivir cada pérdida, cada momento difícil, cada dolor del pasado no es atractiva. No tienes que parar en ninguna, dice el barquero. De hecho, no puedes parar aunque quisieras. La barca sigue el río. Y el río no se detiene. Pasas junto a las casas. Las sientes brevemente. Y sigues adelante. Eso es lo que el río enseña. Que las memorias siguen ahí. Tienen sus casas en la orilla. Pero tú no vives en ellas. Pasas junto a ellas. Las reconoces. Y sigues. Esto tiene algo de liberador que no esperabas. Porque habitualmente cuando una memoria dolorosa llega, sientes que tienes que hacer algo con ella. Procesarla. Resolverla. Entenderla completamente. O empujarla lejos. Negarla. Distraerte de ella. Pero en el río no haces ninguna de las dos cosas. Simplemente pasas junto a ella. La reconoces. Sientes lo que surge al pasar. Y continúas. Más casas en la orilla izquierda. Algunas luminosas, con jardines cuidados, con personas visibles en las ventanas. Esas son las memorias felices. Los momentos de logro. Los momentos de amor. Los momentos de risa. Las conversaciones que importaron. Los lugares que visitaste que te cambiaron. Las personas que conociste que dejaron algo en ti. Al pasar junto a cada una, su atmósfera te toca. El amor de ese momento particular te roza. La alegría de aquel logro te llega. Y reconoces algo importante, que esas memorias también son reales. Que no todas las casas en la orilla izquierda son de pérdida. Muchas son de ganancia. De momentos que te nutrieron. De experiencias que te hicieron más rico internamente aunque no hayas tenido nada externo que mostrar. ¿Por qué a veces olvido las casas luminosas y solo recuerdo las oscuras?, preguntas al barquero. Porque la mente tiene un sesgo hacia la amenaza, responde. Evolutivamente, recordar lo que te lastimó es más útil para la supervivencia que recordar lo que te hizo feliz. Pero en el río, todas las casas están presentes.
las luminosas y las oscuras. Y al navegar así, pasando junto a todas sin quedarte en ninguna, la perspectiva se equilibra. Ves la historia completa. No solo los capítulos difíciles. Hay una casa que llama tu atención más que las otras. Es una casa mediana, ni especialmente luminosa ni especialmente oscura. Tiene algo de ambas. La ventana está iluminada pero la luz parece temblar, como si la fuente fuera una vela en lugar de algo más constante. El jardín tiene flores pero también maleza. Hay alguien visible en la ventana, una silueta que no puedes identificar exactamente pero que te resulta familiar de una manera que es simultáneamente reconfortante e incómoda. Esa casa, dice el barquero siguiendo tu mirada, es una de las importantes. ¿La reconoces? La observas más de cerca conforme la barca se acerca. ¿Y si la reconoces? Es la casa del momento en que alguien importante te decepcionó. O tú los decepcionaste a ellos. O ambos se decepcionaron mutuamente porque las expectativas eran imposibles de cumplir y ninguno lo supo hasta que fue demasiado tarde. La casa tiene la atmósfera específica de esos momentos en que las relaciones cambian irreversiblemente. No terminan necesariamente, pero cambian. Y el cambio tiene algo de duelo en él aunque nadie haya muerto. Al pasar junto a esa casa, sientes la complejidad de esa memoria. No es solo dolor. No es solo pérdida. Hay también aprendizaje. Hay también la comprensión que llegó después cuando el tiempo suavizó los bordes. Hay la aceptación de que algunas cosas no pueden ser diferentes de como fueron. Que hiciste lo que pudiste con los recursos que tenías en ese momento. Que ellos hicieron lo que pudieron también. Que la decepción fue mutua y que eso, de alguna manera, lo hace menos pesado que si hubiera sido unilateral. Las casas más complejas, dice el barquero, son las que tienen luz y sombra mezcladas. Porque la mayoría de las memorias importantes no son completamente buenas ni completamente malas. Son las dos cosas. Y el río las preserva con esa complejidad intacta. No simplifica. No hace que lo difícil sea solo difícil o que lo bueno sea solo bueno. Mantiene la verdad completa. El río se hace más ancho. La orilla izquierda se aleja un poco más. Las casas son visibles pero más pequeñas en la distancia. Y esto también es significativo. Las memorias más lejanas en el tiempo son las que están más lejos en la orilla. Las más recientes están más cerca. El río las organiza naturalmente por antigüedad. Las memorias de la infancia están en las secciones del río que pasaste hace rato. Las memorias más recientes están en las secciones por las que estás pasando ahora. Hay una casa muy cerca de la orilla, tan cerca que casi toca el agua. Es nueva. Recién construida. La madera todavía tiene el color claro de la madera sin envejecer. Y reconoces que es una memoria muy reciente. Algo que pasó en los últimos días o semanas. Algo que todavía está fresco. Que todavía duele o alegra con la intensidad de lo reciente. Al pasar junto a ella, el sentimiento es fuerte. Más fuerte que las memorias más antiguas. Porque el tiempo todavía no ha suavizado nada. Es la memoria completa con toda su intensidad original. Y el pasar junto a ella en la barca, en lugar de vivir en ella constantemente como tal vez has estado haciendo en tu vida cotidiana, tiene algo de alivio. Porque puedes sentirla completamente y al mismo tiempo no estás atrapado en ella. La barca sigue moviéndose. La memoria permanece en su casa en la orilla. Tú continúas río abajo. ¿Todas las memorias eventualmente se alejan de la orilla?, preguntas. Todas, responde el barquero. Incluso las más intensas. Incluso las que crees que nunca podrás superar. El río sigue fluyendo. El tiempo sigue pasando. Y las casas que están ahora tan cerca de la orilla que casi puedes tocarlas eventualmente estarán más lejos. No desaparecen. Siguen en la orilla izquierda. Pero la distancia aumenta. Y con la distancia viene la perspectiva. Hay consuelo en esto. En saber que lo que ahora se siente insoportablemente cercano eventualmente estará más lejos. No olvidado. No borrado. Pero no tan inmediatamente presente. Que el río hace este trabajo automáticamente. Que no tienes que forzar el olvido ni luchar con la memoria. Solo tienes que seguir en la barca. El río hace el resto. La orilla izquierda con todas sus casas, todas sus memorias, sigue visible mientras la barca desciende. Pero tu atención comienza a moverse hacia adelante. Hacia lo que viene.
Hacia el próximo tramo del río. El río ahora es suficientemente ancho que ambas orillas son visibles simultáneamente. La orilla izquierda con sus casas de memorias del pasado está a tu izquierda. Y a tu derecha, separada del centro del río por una buena distancia, está la orilla derecha. La orilla derecha es diferente de la izquierda de una manera fundamental. Las casas aquí no están completamente construidas. Algunas son solo cimientos. Otras son estructuras a medio terminar, con paredes pero sin techo. Otras están casi completas pero les falta algo, una puerta, una ventana, un detalle que impide que sean totalmente habitables. Y algunas, las más lejanas en la distancia, son solo terrenos marcados. Espacios donde una casa podría ser construida pero donde todavía no hay nada excepto la posibilidad. La orilla derecha, dice el barquero sin que tengas que preguntar, es donde viven las posibilidades del futuro. Las cosas que podrían ser. Los momentos que aún no has vivido. Los futuros que son posibles dependiendo de las elecciones que hagas. ¿Por qué están sin terminar?, preguntas. Porque el futuro está sin terminar, responde el barquero. No es sólido como el pasado. Es fluido. Cambia con cada decisión. Con cada acción. Con cada momento que pasa y que convierte una posibilidad en realidad o en imposibilidad. Las casas en la orilla derecha están en diferentes estados de construcción porque algunos futuros son más probables que otros. Algunos casi seguros. Otros apenas posibles. Miras la orilla derecha con más cuidado. Y efectivamente puedes ver diferentes grados de completitud en las estructuras. Hay una casa que está casi terminada. Le falta solo el techo. Las paredes están completas. Las ventanas están puestas. La puerta está colgada. Es casi habitable. Y reconoces lo que representa. Es el futuro inmediato. Lo que probablemente pasará en los próximos días o semanas. La conversación que debes tener. El proyecto que debes completar. El evento que ya está programado. Es el futuro que es casi seguro porque ya hay tantas cosas en su lugar que sería difícil que no ocurra. Más allá de esa casa hay otra que está menos completa. Tiene paredes pero no tiene ventanas todavía. Reconoces que es un futuro menos inmediato. Algo que podría pasar en algunos meses. Un cambio que estás considerando. Una decisión que tendrás que tomar pero no inmediatamente. Es un futuro que es probable pero no seguro. Que depende de decisiones que aún no has tomado. Y mucho más lejos en la orilla derecha, apenas visible en la distancia, hay terrenos marcados. Espacios donde alguien ha puesto estacas en el suelo indicando que aquí podría haber una casa algún día. Pero no hay nada construido todavía. Estos son los futuros lejanos. Las posibilidades que existen pero que son tan inciertas que apenas merecen el espacio que ocupan en tu imaginación del futuro. El futuro de dentro de muchos años. La versión de ti que existirá entonces si llegas hasta allá. Al pasar junto a las casas de la orilla derecha, sientes algo diferente de lo que sentiste al pasar junto a las casas de la orilla izquierda. En la orilla izquierda sentías memorias completas. Emociones que ya fueron vividas. En la orilla derecha sientes anticipación. Esperanza a veces. Ansiedad otras. La textura emocional del futuro que es diferente de la textura emocional del pasado. Hay una casa en la orilla derecha que llama tu atención. Está a medio construir. Las paredes están a diferentes alturas. Algunas completas hasta el techo. Otras apenas comenzadas. Hay materiales de construcción alrededor de ella en la orilla. Madera apilada. Piedras. Herramientas. Como si alguien hubiera estado trabajando en ella y hubiera dejado el trabajo a medio hacer. Esa casa, dice el barquero, es un futuro en el que has estado pensando mucho pero sobre el que no has actuado completamente. ¿La reconoces? La reconoces. Es algo que quieres que pase. O que crees que quieres que pase. Pero sobre lo que tienes dudas. O para lo que no has encontrado el momento. O que requiere recursos que no tienes todavía. O que te asusta un poco aunque te atraiga. Es un futuro posible que está suspendido entre el ser y el no ser. Que podría completarse si le dedicas atención. O que podría quedarse a medio hacer indefinidamente si no lo haces. Al pasar junto a esa casa, sientes la ambivalencia que has estado sintiendo sobre ese futuro. La parte de ti que lo quiere y la parte de ti que lo teme. La parte que dice sí y la parte que dice todavía no.
La barca no te juzga por esa ambivalencia. Solo pasa junto a ella. Y en ese pasar hay algo liberador. Porque no tienes que resolver la ambivalencia ahora. Solo tienes que reconocer que existe. ¿Qué pasa con las casas que nunca se terminan?, preguntas. ¿Los futuros que nunca se vuelven reales? Permanecen en la orilla derecha, responde el barquero. Eventualmente, si pasa suficiente tiempo sin que se trabaje en ellas, los materiales se dispersan. La naturaleza los reclama. Y el espacio donde la casa podría haber sido se convierte solo en orilla vacía de nuevo. Los futuros que no se realizan no se mueven a la orilla izquierda como memorias. Simplemente dejan de ser posibilidades. Eso no es necesariamente triste. Es solo la naturaleza del tiempo. No todos los futuros pueden ser reales. Elegir un futuro es simultáneamente no elegir otros. Esto tiene un peso que reconoces. Cada elección que haces cierra algunas posibilidades mientras abre otras. Cada camino que tomas significa no tomar otros. Y las casas en la orilla derecha que nunca se terminan son los futuros que no elegiste. O que la vida no eligió por ti. Los caminos no tomados. Hay una mezcla de tristeza y alivio en esto. Tristeza por los futuros que no serán. Alivio por no tener que vivir todos los futuros posibles. Porque sería imposible. Porque la vida requiere elección. Y la elección requiere dejar ir algunas posibilidades para actualizar otras. ¿Puedo elegir qué casas en la orilla derecha se completan?, preguntas. Parcialmente, dice el barquero. Tienes influencia. No control completo. Puedes decidir en qué casas trabajas. Puedes decidir a cuáles dedicas tu atención y tu esfuerzo. Pero no controlas todas las variables. Otras personas están construyendo sus propias casas en sus propias orillas. Y sus construcciones a veces afectan las tuyas. El clima del río cambia y a veces hace imposible ciertos trabajos. La vida interviene de maneras que no puedes predecir. Así que tienes influencia. Agencia. Pero no control total. Esta es una verdad difícil pero importante. Que no controlas completamente tu futuro. Que puedes trabajar hacia ciertos futuros. Que puedes hacer todo lo posible para que ciertas casas en la orilla derecha se completen. Pero que al final hay factores más allá de ti que también tienen voz. Y que aceptar esa realidad en lugar de luchar contra ella es parte de lo que significa navegar el río en lugar de resistirlo. La barca sigue río abajo. Las dos orillas visibles. La orilla izquierda con sus casas completas del pasado. La orilla derecha con sus casas incompletas del futuro. Y en el centro, donde la barca navega, el presente. El único momento en que realmente estás. El único momento que es realmente real. El barquero remando con ese ritmo constante. El sonido del agua contra el casco de la barca. El olor del río, que es el olor del agua dulce y del lodo y de las plantas que crecen en las orillas y de algo más que no puedes identificar, pero que es el olor específico de este río en particular. El cielo sobre el río que ha cambiado mientras navegabas. Lo que al principio era tarde ahora es anochecer. La luz es diferente. Más suave. Más dorada. El tipo de luz que hace que todo se vea ligeramente irreal y completamente hermoso. Más adelante, dice el barquero, el río cambia. Hay un lugar donde ambas orillas desaparecen. Donde no hay ni pasado ni futuro visible. Solo el presente puro. Ese lugar es importante. Pero antes de llegar a él, hay algo más que ver. Adelante en el río, algo aparece. No en ninguna de las orillas, sino en el centro del río mismo. Una isla. La isla en el centro del río no es grande. Desde la distancia parece apenas más grande que la barca misma. Pero conforme te acercas, conforme el barquero dirige la barca hacia ella con movimientos expertos de los remos, la isla se revela como más sustancial de lo que parecía. Tiene árboles. No muchos, pero sí algunos. Árboles específicos que no crecen en la densidad del bosque sino en el espacio abierto, con ramas que se extienden en todas las direcciones porque no tienen que competir con otros árboles por la luz. Tiene un pequeño prado en el centro, con hierba verde y flores silvestres. Tiene rocas en sus bordes donde el río la lame constantemente, rocas pulidas por el agua hasta volverse suaves y redondas. Y tiene un pequeño muelle de madera que se extiende desde la orilla de la isla hacia el río. El barquero dirige la barca hacia ese muelle con la precisión de quien lo ha hecho 1000 veces. La barca se desliza junto al muelle.
El barquero la amarra con movimientos rápidos. Y con un gesto te invita a bajar. Pisas el muelle de madera. La madera es sólida bajo los pies después del movimiento constante de la barca. Caminas por el muelle hacia la isla propiamente. Y cuando tus pies tocan la tierra de la isla, algo cambia inmediatamente. El sonido del río, que en la barca era omnipresente, aquí se vuelve más suave. No desaparece, pero sí disminuye. Como si la isla tuviera alguna cualidad acústica que filtrar los sonidos del fluir del agua. Lo que escuchas ahora principalmente son los sonidos de la isla misma. Los pájaros en los árboles. El viento moviéndose entre las ramas. El sonido de tus propios pasos en la hierba del prado. Y algo más. Una quietud que no es exactamente silencio, pero que tiene esa cualidad. La quietud específica del momento presente cuando no está contaminado por pensamientos del pasado o por anticipaciones del futuro. La quietud de simplemente estar aquí. Bienvenido a la isla del momento presente, dice el barquero, que ha bajado de la barca también y está de pie en el muelle. Este es el único lugar en todo el río donde el pasado y el futuro no son visibles. Desde aquí no puedes ver ninguna de las dos orillas. Solo puedes ver la isla misma. Solo puedes estar exactamente aquí. Miras alrededor. Y es verdad. La isla, aunque pequeña, tiene suficiente elevación en su centro que cuando estás en el prado no puedes ver las orillas del río. No puedes ver las casas de la orilla izquierda con sus memorias. No puedes ver las casas de la orilla derecha con sus futuros posibles. Solo puedes ver la isla. Los árboles. El prado. El cielo sobre ti que ahora es completamente de atardecer, con colores que van del oro al rosa al púrpura. ¿Por qué existe esta isla?, preguntas. Porque el momento presente siempre existe, responde el barquero. Sin importar cuánto tiempo pases viviendo en las memorias de la orilla izquierda o en las anticipaciones de la orilla derecha, el momento presente está siempre aquí. Es el único momento que es real. El pasado ya no existe excepto como memoria. El futuro todavía no existe excepto como posibilidad. El único momento que existe realmente es este. Y esta isla es el recordatorio de eso. Caminas por el prado de la isla. La hierba es suave bajo los pies. Hay flores pequeñas de colores diversos. No flores espectaculares, sino flores modestas. Margaritas blancas. Trébol púrpura. Botones de oro amarillos. El tipo de flores que crecen en cualquier prado, pero que cuando les prestas atención completa son extraordinariamente hermosas. Te arrodillas junto a una de las flores. Una margarita blanca con el centro amarillo. Perfectamente simétrica. Perfectamente ella misma. No intentando ser otra cosa. No preocupándose por cómo otras flores la perciben. Simplemente siendo lo que es completamente en este momento. Y en el acto de observar la flor con atención completa, algo ocurre en tu mente. Los pensamientos que normalmente están en movimiento constante, saltando entre memorias del pasado y anticipaciones del futuro, se aquietan. No desaparecen completamente, pero sí disminuyen su actividad. Como si la atención plena al momento presente hiciera algo que el esfuerzo de callar la mente nunca logra. La lleva naturalmente hacia la quietud sin forzarla. Ese es el secreto de la isla, dice el barquero, que se ha acercado silenciosamente. Que la atención plena al momento presente es el antídoto más efectivo para la tiranía del pasado y del futuro. No porque el pasado y el futuro no sean importantes. Son importantes, pero no pueden ser vividos. Solo el presente puede ser vivido. Y cuando vives el presente completamente, cuando estás aquí completamente, el pasado y el futuro ocupan su lugar correcto. Como contexto, no como prisiones. En el centro de la isla hay un árbol particular. Es más grande que los otros. Más viejo. Sus ramas se extienden en un patrón complejo que crea una cúpula de sombra debajo. Y debajo de ese árbol hay algo que no esperabas. Un jardín pequeño. No de flores sino de vegetales. Tomates madurándose en sus plantas. Lechugas verdes en filas ordenadas. Zanahorias con sus hojas verdes sobresaliendo de la tierra. Un jardín que alguien está cultivando activamente. ¿Quién cuida este jardín?, preguntas. El que vive en el momento presente, responde el barquero. Hay alguien que vive en esta isla. Que ha elegido vivir aquí. No tiene casa en la orilla izquierda porque no vive en el pasado.
No tiene casa en la orilla derecha porque no vive en el futuro. Vive aquí, en el presente, cultivando este jardín. ¿Puedo conocerlo?, preguntas. Ya lo conoces, dice el barquero. Y señala hacia el árbol. Bajo el árbol, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, hay alguien que no viste cuando llegaste. Y cuando lo miras, cuando ves su rostro, reconoces algo imposible y completamente verdadero. Es una versión de ti. No el tú de ahora exactamente. Ni el tú del pasado ni el tú del futuro. Sino el tú que existe cuando estás completamente presente. El tú sin la historia del pasado pesando sobre los hombros. El tú sin la ansiedad del futuro apretando el pecho. El tú que simplemente es. En este momento. Completo y suficiente. Esa versión de ti sonríe. No dice nada. No necesita decir nada. Solo está ahí, bajo el árbol, en el jardín que cultiva, completamente en paz con el momento presente. Te sientas frente a esa versión de ti. Y en el silencio compartido bajo el árbol, algo se comunica que no necesita palabras. Que esta versión de ti, esta que vive en el momento presente, está siempre disponible. Que no es algo que tienes que convertirte. Es algo que ya eres cuando dejas de ser todas las otras cosas que crees que debes ser. Cuando dejas de cargar el pasado. Cuando dejas de anticipar el futuro. Cuando simplemente estás aquí. El barquero se sienta también bajo el árbol. Los tres en silencio. El sonido del río en la distancia. El sonido del viento en las hojas del árbol. El sonido de tu propia respiración. Nada más. Nada más es necesario. El tiempo pasa, pero en la isla el tiempo es diferente. No se siente como algo que se pierde. Se siente como algo que se habita completamente. Cada momento del tiempo en la isla es un momento completo. No un momento de transición hacia el siguiente. Un momento que tiene valor en sí mismo. Eventualmente, la versión de ti que vive en la isla se levanta. Te mira una última vez. Y con un gesto simple, como quien se despide de alguien que volverá a ver, se va caminando por el prado de la isla hacia algún lugar que no puedes seguir con la vista. ¿Se queda aquí?, preguntas al barquero. Siempre responde. Esta versión de ti siempre está aquí. En la isla del momento presente. Esperando que regreses. Y puedes regresar en cualquier momento. No físicamente. No viajando a ningún lugar. Solo prestando atención completa al momento presente. Cada vez que haces eso, cada vez que realmente estás aquí, estás en la isla. Te levantas del suelo bajo el árbol. Las piernas ligeramente adormecidas por haber estado sentado sin movimiento durante un tiempo que no puedes medir. Caminas de vuelta por el prado hacia el muelle donde la barca espera. El barquero camina a tu lado. Antes de subir a la barca, te das vuelta una última vez para mirar la isla. El prado con sus flores. El árbol grande en el centro. El jardín debajo de él. Todo perfectamente quieto. Perfectamente presente. Esperándote para la próxima vez que decidas volver. Subes a la barca. El barquero desata la cuerda. Y con un empujón experto, la barca se aleja del muelle y regresa a la corriente del río. El viaje continúa. El río después de la isla es diferente. Más ancho. Más profundo. Y con una corriente que se ha intensificado. Ya no es el fluir suave del principio. Ahora hay velocidad. Hay fuerza. El barquero ya no necesita remar tanto. Los remos están en sus soportes y el barquero los usa solo ocasionalmente, solo para guiar la barca, no para empujarla. El río mismo hace el trabajo de mover la barca río abajo. El sonido del río ha cambiado también. Ya no es el sonido suave del agua sobre piedras pequeñas. Ahora hay un sonido más profundo. Un rugido bajo que viene de algún lugar adelante. Un sonido que reconoces sin haberlo escuchado nunca antes porque es el sonido universal del agua cayendo desde altura. El sonido de una catarata. Adelante, dice el barquero con una seriedad en su voz que no había estado ahí antes, el río cae. Hay una catarata. No puedes evitarla. No puedes rodearla. El río pasa a través de ella. Y nosotros con él. ¿Es peligroso?, preguntas sintiendo el miedo que esa perspectiva trae naturalmente. Depende de lo que entiendas por peligroso, responde el barquero. No morirás en la catarata. Pero sí tendrás que soltar. Tendrás que soltar el control completamente. Tendrás que confiar en el río.
Y para muchas personas, eso es lo más peligroso que hay. El sonido de la catarata se hace más fuerte conforme la barca se acerca. El río se estrecha aquí, comprimiéndose entre rocas grandes en ambas orillas, y la velocidad del agua aumenta dramáticamente. La barca comienza a moverse más rápido. Mucho más rápido. El agua bajo el casco ya no es suave. Hay olas. Hay turbulencia. La barca sube y baja con el movimiento del agua. El barquero agarra los remos, pero no para remar sino para guiar. Para mantener la barca alineada con la corriente. Para evitar las rocas grandes que sobresalen del agua en algunos puntos. Y en su rostro hay una concentración intensa, pero no hay miedo. Hay el enfoque de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, aunque lo que está haciendo sea peligroso. Cuando lleguemos al borde, grita el barquero sobre el rugido del agua: suelta todo. No te aferres a la barca. No intentes controlar nada. Solo respira. Y confía. La barca acelera aún más. Las rocas a ambos lados pasan tan rápido que son borrosas. El río se ha vuelto blanco de espuma. El rugido de la catarata es ensordecedor. Y entonces, sin más advertencia que el momento en que el horizonte parece desaparecer adelante, la barca llega al borde. La sensación de caer es diferente de cualquier caída que hayas experimentado. Porque no estás cayendo a través del aire. Estás cayendo con el agua. Rodeado por agua. El agua cayendo alrededor de la barca y la barca cayendo con el agua y tú dentro de la barca también cayendo. El rugido del agua es absoluto. No hay ningún otro sonido posible. Solo el agua. Solo la caída. Y en esa caída, en esos segundos que se sienten como más tiempo y menos tiempo simultáneamente, algo ocurre. Todo lo que estaba sosteniendo se suelta. No porque elijas soltarlo, sino porque no hay opción. Porque en la caída no puedes sostener nada. Las manos que normalmente agarran no pueden agarrar cuando todo está cayendo. La mente que normalmente controla no puede controlar cuando el control es imposible. Solo puedes caer. Y respirar. Y existir en la caída. La barca golpea el agua al pie de la catarata con un impacto que es sorprendentemente suave. Como si el agua al fondo hubiera recibido la caída con brazos suaves. La barca gira un momento, atrapada en los remolinos de agua al pie de la catarata. Pero el barquero, que nunca perdió la calma durante la caída, usa los remos ahora con movimientos expertos y saca la barca de los remolinos hacia la corriente más suave que continúa río abajo. Estás empapado. El agua de la catarata ha entrado en la barca. Tu ropa está mojada. Tu cabello está mojado. Tu cara está mojada. Y respiras pesadamente, no solo por el esfuerzo físico sino por la emoción de haber sobrevivido algo que parecía no sobrevivible. ¿Qué fue eso?, preguntas cuando puedes hablar de nuevo. Eso, responde el barquero, fue la lección más importante que el río enseña. Que hay momentos en la vida cuando el control no es posible. Cuando lo único que puedes hacer es soltar y confiar en el flujo. La catarata es inevitable. Todos los que navegan este río tienen que pasar a través de ella. Y todos los que intentan mantener el control durante la caída lo pasan peor que los que simplemente se sueltan. ¿Por qué tiene que haber una catarata?, preguntas. Porque la vida tiene momentos así, responde el barquero. Momentos de pérdida de control absoluta. Momentos de crisis. Momentos de cambio que no elegiste. Momentos donde lo que era ya no puede ser y lo que será todavía no es claro. Esos momentos son las cataratas de la vida. Y el río las incluye porque son parte real de vivir. Y si el río no te enseñara cómo manejarlas aquí, llegarías a ellas en tu vida sin preparación. Te sientas en el banco de la barca, todavía recuperándote. El agua que entró en la barca está saliendo lentamente por los agujeros de drenaje que la barca tiene en su fondo. El río después de la catarata es más tranquilo que antes de ella. Como si la intensidad de la caída hubiera calmado algo en el agua. Como si el río mismo necesitara un momento de quietud después de la intensidad de la catarata. ¿Hay más cataratas?, preguntas. En este viaje no, responde el barquero. Pero en tu vida probablemente sí. Porque la vida tiene múltiples momentos de pérdida de control. Pero ahora has pasado a través de una. Y has aprendido que es posible. Que puedes soltar. Que puedes caer. Y que hay un río que te recibe al otro lado. El paisaje del río ha cambiado después de la catarata. Las orillas son más bajas. Más abiertas.
Hay menos árboles y más cielo visible. El atardecer que comenzó hace un tiempo ha progresado a ese momento específico justo después de que el sol se pone pero antes de que la noche sea completa. El momento del crepúsculo, donde la luz es suave y dorada y todo tiene una cualidad de entre lugares. No día, no noche, algo intermedio. Y adelante, en la distancia, donde el río se ensancha aún más hasta que las orillas son apenas visibles, hay algo que no habías notado antes en el viaje. Una línea en el horizonte que es más clara que el cielo. Una línea que se extiende de izquierda a derecha hasta donde puedes ver. La línea donde el río termina y otra cosa comienza. ¿Qué es eso?, preguntas señalando. El barquero mira hacia donde señalas. Y en su rostro hay algo que podría ser satisfacción. Como el sentimiento de quien ha completado un viaje exitosamente y está cerca del final. Eso, dice, es el mar. El río en este último tramo es completamente diferente de como era al principio. Donde nació era estrecho y rápido, un arroyo que apenas podías saltar. Aquí, cerca de su desembocadura, es tan ancho que las orillas son apenas visibles a ambos lados. La orilla izquierda con sus casas de memorias y la orilla derecha con sus casas de futuros posibles están tan lejos ahora que no puedes ver las casas individuales. Solo puedes ver la línea de los árboles que marca donde la tierra termina y el agua comienza. Y la corriente aquí es diferente también. Ya no empuja activamente. Es más suave. Como si el río, sabiendo que está cerca de su destino, hubiera relajado su urgencia. El barquero rema ahora con movimientos largos y lentos, no porque sea necesario sino porque es apropiado. El ritmo de quien sabe que está llegando y que no hay razón para apresurarse en los últimos momentos. El agua del río ha cambiado de color. Donde antes era marrón o verde con el color del lodo y de las plantas que crecían en las orillas, aquí ha tomado un tono más oscuro. Un azul más profundo. Como si el agua del río estuviera mezclándose ya con el agua del mar y adoptando su color. El olor también ha cambiado. Al olor dulce del agua de río se ha añadido el olor salado del océano. Ese olor específico que es sal y algas y algo más que no puede ser identificado exactamente pero que todos reconocen como el olor del mar. El cielo sobre el río es completamente de crepúsculo ahora. Las primeras estrellas han comenzado a aparecer. La luna, que no estaba visible antes, ahora es visible como una media luna delgada en el cielo occidental, todavía con suficiente luz del día alrededor de ella que no brilla intensamente pero que está presente, marcando su lugar antes de que la noche la haga más visible. Estamos cerca, dice el barquero. Y en su voz hay algo que podría ser tristeza suave. No porque el final sea malo sino porque todos los finales tienen algo de tristeza en ellos. Incluso los finales correctos. Incluso los finales que son necesarios. La línea en el horizonte se hace más clara. Ya no es solo una línea. Es una transición visible. El agua del río que es más oscura y más tranquila encontrándose con el agua del mar que es más clara y más móvil. Las olas del mar que en el océano abierto son grandes, aquí en la desembocadura son más pequeñas pero todavía presentes. El movimiento del mar entrando en el río. Y el movimiento del río saliendo al mar. Los dos movimientos encontrándose, mezclándose, haciéndose uno. ¿Qué pasa cuando llegamos al mar?, preguntas. El río deja de ser río, responde el barquero, y se convierte en parte del océano. El agua que ha estado fluyendo desde la fuente en la montaña, que ha pasado por todas las etapas del río, que ha descendido por la catarata y ha llegado finalmente aquí, se mezcla con el agua infinita del mar. No se pierde, no desaparece. Solo deja de ser separada. Se convierte en parte de algo más grande. ¿Y yo?, preguntas. Tú regresas, dice el barquero. Porque tú no eres el río. Eres quien navega el río. Y tu vida no es el agua que fluye. Es el acto de navegar. El río te ha enseñado lo que tenía que enseñarte esta noche. Ha mostrado tus memorias en la orilla izquierda. Ha mostrado tus futuros posibles en la orilla derecha. Te ha llevado a la isla del momento presente. Te ha hecho pasar por la catarata del soltar el control. Y ahora te muestra el final. El lugar donde todo río termina. El océano de lo posible que no tiene orillas. La barca ha llegado a la desembocadura. El punto exacto donde el río se encuentra con el mar. Y aquí el barquero deja de remar. Permite que la barca flote en la corriente mezclada del río que sale y del mar que entra.
La barca gira lentamente. Las olas pequeñas del mar la mecen. Desde aquí puedes ver el océano. No todo el océano, porque el océano no tiene fin visible. Pero puedes ver suficiente. El agua que se extiende hasta el horizonte. El cielo sobre ella, que ahora es casi completamente noche, con estrellas que se reflejan en el agua, creando la ilusión de que hay dos cielos, uno arriba y uno abajo, y que la barca flota entre ellos. El océano, dice el barquero con una voz que tiene algo de reverencia, es el origen y el destino de toda agua. Todos los ríos nacen del océano, aunque parezcan nacer en montañas. Porque la lluvia que llena las fuentes viene del océano. Y todos los ríos regresan al océano, trayendo consigo todo lo que recogieron en su viaje. El océano recibe todo. Las memorias y los futuros. Lo que fue y lo que será. Todo se mezcla en el océano. Y en el océano nada está separado. Todo es parte del todo. Miras el océano. Y algo en ti reconoce la verdad de lo que el barquero dice. Que has estado viviendo como si fueras separado. Separado de tu pasado. Separado de tu futuro. Separado del momento presente. Separado de otras personas. Separado del mundo. Pero que esa separación es una ilusión. Útil tal vez. Necesaria para funcionar en el día a día. Pero en última instancia una ilusión. En el nivel más profundo, en el nivel del océano, no estás separado de nada. Eres parte del flujo completo. Del río completo. Del océano completo. Y las memorias que llevas no son solo tuyas. Son parte del flujo de todas las memorias. Y los futuros que imaginas no son solo tuyos. Son parte del flujo de todas las posibilidades. ¿Qué hago con esto?, preguntas. ¿Con lo que he visto esta noche? Lo llevas contigo, dice el barquero. No como información intelectual, sino como experiencia corporeal. Has sentido el flujo del río. Has pasado junto a las memorias sin quedarte atrapado en ellas. Has visto los futuros sin ansiarte por ellos. Has estado en el momento presente en la isla. Has soltado el control en la catarata. Y ahora has visto el océano, que es el contexto de todo. Todo eso está en tu cuerpo ahora. Y tu cuerpo lo recordará cuando lo necesites. El barquero comienza a remar de nuevo. Pero no hacia el océano. Hacia la orilla. Hay un muelle pequeño en la orilla sur de la desembocadura. No lo habías notado antes. Pero está ahí. Un muelle simple de madera oscura. El barquero dirige la barca hacia él. La barca se desliza junto al muelle. El barquero la amarra. Y con un gesto te invita a bajar. Subes al muelle. La madera es sólida bajo los pies. Y cuando miras hacia atrás hacia la barca, el barquero está todavía en ella. No ha bajado. No va a bajar. ¿No vienes?, preguntas. Mi lugar es en el río, responde. Siempre he estado en el río. Siempre estaré en el río. Porque soy el que guía. Y habrá otros que necesiten hacer este viaje. Otros que necesiten ver lo que tú has visto. ¿Puedo volver?, preguntas. Siempre, dice el barquero. El río siempre está aquí. La barca siempre está esperando. La fuente sigue brotando. Y cuando necesites recordar lo que el río enseña, cuando necesites volver a navegar, solo tienes que cerrar los ojos y pensar en el agua. Solo tienes que respirar y recordar el ritmo de los remos. Y estarás de vuelta. El barquero desata la cuerda. Empuja la barca lejos del muelle. Y comienza a remar río arriba. De vuelta hacia la fuente. Hacia el principio. Porque el barquero siempre está haciendo el viaje. Siempre llevando a alguien río abajo. Y luego regresando para llevar al siguiente. Te quedas en el muelle mirando la barca alejarse. El barquero remando con ese ritmo constante que conoces ahora tan bien. La barca haciéndose más pequeña en la distancia. Y eventualmente desapareciendo en la penumbra del crepúsculo que ahora se está convirtiendo en noche completa. Te giras hacia la tierra. Hay un camino que sale del muelle hacia el interior. No sabes a dónde lleva exactamente. Pero sabes que es el camino de regreso. El camino que te llevará de vuelta al lugar desde donde comenzaste este viaje. Caminas por ese camino. El sonido del mar a tu espalda. El sonido del río desvaneciéndose en la distancia. Y conforme caminas, el mundo interior del río comienza a suavizarse. Los bordes se hacen menos definidos. Los colores se mezclan.
Es la transición natural de regreso al cuerpo, a la habitación, a esta noche específica. Tu cuerpo en la cama, el peso familiar regresando, la superficie que te sostiene, la respiración que nunca paró aunque no le prestaras atención durante el viaje. El río que fluye en algún lugar profundo, no afuera sino adentro, porque el río de las memorias que fluyen siempre fue interior, siempre fue tuyo. Las memorias en la orilla izquierda, visibles pero ya no atrapándote, porque pasaste junto a ellas y seguiste, porque aprendiste que puedes reconocerlas sin vivir en ellas. Los futuros en la orilla derecha, posibles pero ya no ansiándote, porque viste que algunos se completarán y otros no. Y que eso es simplemente la naturaleza del tiempo. La isla del momento presente, siempre disponible, siempre esperándote, cada vez que respiras con atención completa, cada vez que estás realmente aquí. La catarata, el momento de soltar, que vendrá de nuevo en tu vida probablemente, pero ahora sabes que es posible caer, que hay un río que te recibe al otro lado. El océano, el contexto de todo, la totalidad que no tiene orillas, de la que todo viene y a la que todo regresa. Tu cuerpo más pesado ahora, más quieto, respirando al ritmo del sueño que se acerca. El sonido del agua en algún lugar de tu conciencia, no el agua física, el agua del río interior, fluyendo siempre, nunca deteniéndose. Duerme, en el flujo del río, en la confianza de que el río sabe a dónde va, en la certeza de que no tienes que remar contra la corriente. Duerme, como el agua duerme en su fluir, completamente en movimiento y completamente en paz. El río fluye, siempre ha fluido, siempre fluirá, y tú en él, navegando, confiando, fluyendo. Duerme, duerme, duerme.